Estuve 6 semanas en una cama de hospital sin que mi hijo tocara esa puerta ni una sola vez. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Quien me trajo agua, quien me tomó la mano cuando el dolor era insoportable, quien lloró conmigo las noches más oscuras, fue mi vecina Consuelo, una mujer que no tenía ninguna obligación de estar ahí. Cuando por fin pude caminar, volví a mi casa con las piernas temblando y el corazón lleno de preguntas. Abrí la puerta de mi cuarto y me quedé paralizada. El ropero vacío, las fotos arrancadas de la pared, mi ropa, mis cartas, las cosas de toda una vida, desaparecidas. Y entonces apareció mi nuera con una sonrisa que nunca voy a olvidar y me dijo: «Pensamos que no ibas a regresar». Respiré profundo. La miré fijo a los ojos y respondí solo 2 palabras: «Gran error». Saqué mi celular y marqué un número que había guardado durante años, esperando que este momento nunca llegara. Lo que pasó en las siguientes horas los dejó sin palabras. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me quedé parada en el vano de esa puerta, como si mis pies hubieran olvidado para qué servían. No sé cuánto tiempo estuve así, inmóvil, con la mano todavía sobre la manija, mirando hacia adentro de ese cuarto que ya no reconocía como mío. El cuerpo a veces tarda en procesar lo que los ojos están viendo, y creo que el mío simplemente se negó, por un momento, a aceptar la realidad de lo que tenía frente a sí. Porque lo que yo veía no era solo un cuarto vacío, era el borrador de mi desaparición. Era la prueba de que alguien, bajo ese mismo techo, había tomado la decisión de actuar como si yo ya no existiera mucho antes de que yo dejara de existir. Las paredes estaban desnudas, completamente desnudas. Y no me refiero a que estuvieran limpias o despejadas. Me refiero a que estaban heridas. Había manchas rectangulares más claras sobre el fondo de la pintura, contornos fantasmas donde mis cuadros habían colgado durante años. El Cristo que me regaló mi madre, la foto de mi boda, donde Ernesto me miraba como si yo fuera lo único que valía la pena mirar en todo el mundo. El retrato pequeño de Rodrigo de bebé, con esa carita redonda y esos ojos que entonces eran todo inocencia y que yo besaba cada noche antes de apagar la luz. Todo eso arrancado. Esas formas más claras en la pared eran cicatrices, marcas de lo que estuvo y ya no está. Y me golpearon con una fuerza que no esperaba, porque de repente comprendí que no solo habían sacado mis cosas, habían intentado borrar mis rastros, como si yo fuera algo que se limpia, como si 40 años de vida en esa casa pudieran desaparecer con una tarde de trabajo y unas bolsas de basura. El ropero estaba abierto de par en par. Lo primero que noté fue que ni siquiera había quedado un gancho, ni uno. Eso me pareció extraño de una manera que no supe explicarme en ese instante, pero que después entendí. Los ganchos son detalles, son cosas pequeñas que la gente olvida cuando actúa con prisa. Si no quedó ni un gancho, fue porque no actuaron con prisa, actuaron con método. Alguien revisó ese ropero con calma y se aseguró de que no quedara absolutamente nada. Eso me heló más que el ropero vacío en sí. El olor del cuarto era diferente. Ya no olía a mí, a mi crema de manos de lavanda, al sahumerio que encendía los domingos, al detergente con el que yo lavaba mis sábanas desde hace más años de los que puedo contar. Olía a algo dulzón y artificial, un perfume que no era mío, que alguien había rociado como si quisiera tapar con fragancia lo que había hecho, como si el olor de mi vida fuera algo que también había que eliminar. Fue entonces cuando vi la media. Estaba en el rincón más alejado del cuarto, casi escondida bajo el zócalo, aplastada contra la pared como si hubiera sido empujada ahí de un barrido descuidado. Era de lana color crema, con un pequeño borde bordado en azul.
La reconocí de inmediato. Era parte de un par que Consuelo me había regalado el invierno pasado, porque decía que yo siempre tenía los pies fríos y que eso no era bueno para la circulación. Me agaché para recogerla. Me costó más de lo que me debería costar. Las semanas en cama me habían robado fuerza en las piernas y bajarme hasta el suelo fue un esfuerzo que me recordó, con toda su crueldad, que todavía estaba recuperándome, que acababa de salir de una cirugía seria, que mi cuerpo todavía era frágil, y aún así me agaché. Recogí esa media y la sostuve entre las manos como si fuera un objeto sagrado, porque en ese momento, en ese cuarto vaciado y borrado, era lo único que quedaba de mí, una media de lana, un regalo de la única persona que no me había fallado. Itzel seguía hablando detrás de mí. No se había movido del marco de la puerta. Su voz tenía ese tono particular que yo había aprendido a reconocer a lo largo de los años, el tono de quien ya decidió, ya ejecutó y ahora solo está informando, no pidiendo disculpas, no explicando con vergüenza, informando, como quien lee un comunicado en voz alta. Necesitábamos el espacio, dijo. La casa se había vuelto muy pequeña para todos, y con la situación que se fue dando, tomamos las decisiones que creímos necesarias. Las cosas las donamos porque no tenía sentido tenerlas guardadas sin saber cuánto tiempo más iban a estar ahí. Escuché esas palabras y sentí algo que no era exactamente dolor. Era algo más frío, más quieto. Era la confirmación de algo que una parte de mí había sospechado desde hacía tiempo, pero que yo me había negado a mirar de frente porque mirarlo de frente significaba aceptar que el mundo que yo creía tener ya no existía, sin saber cuánto tiempo iban a estar ahí. Eso había dicho. Mis cosas, mi ropa, mis fotos, mi historia, todo eso tenía una fecha de vencimiento en la cabeza de esa mujer, y esa fecha dependía de cuánto tiempo yo siguiera viva. Lo procesé en silencio. Lo guardé adentro con cuidado, en ese lugar donde una guarda las cosas que todavía no puede mostrar. Me di vuelta despacio y la miré. Itzel estaba recargada en el marco con los brazos cruzados y una expresión que pretendía ser neutral, pero que en realidad era la expresión de alguien que ya ganó el partido y está esperando que el otro equipo lo acepte. Llevaba años usando esa expresión conmigo. Cada vez que yo daba una opinión que no le convenía, cada vez que yo intentaba hablar de algo que la incomodaba, esa expresión que decía sin palabras, ya no tiene caso que hables, porque aquí mando yo. Fue entonces cuando noté a Rodrigo. Estaba a unos pasos detrás de ella en el corredor, con el teléfono en la mano y la vista hundida en la pantalla. No me miraba. No se había acercado desde que entré a la casa. No había dicho ni una sola palabra. Mi hijo, el hombre al que le di todo lo que tuve, y también lo que no tuve. El hombre que fue durante tantos años la razón por la que yo me levantaba con gusto cada mañana. Ese hombre no podía sostenerme la mirada. Algo en ese detalle, tan pequeño y tan definitivo al mismo tiempo, me dijo más que cualquier cosa que Itzel pudiera haber pronunciado. Porque hay silencios que piden perdón y silencios que acusan, y el suyo era claramente del segundo tipo. Salí del cuarto sin decir nada y caminé por el corredor. Necesitaba ver el resto. Necesitaba saber hasta dónde habían llegado. Abrí la puerta de la cocina y me detuve en el umbral. El cajón de la esquina, el que todos en esa casa sabían desde siempre que era mío, estaba completamente vacío. Mis medicamentos para la presión habían desaparecido. Las notas que yo misma había escrito con mi letra grande y apretada, indicando las dosis y los horarios para no confundirme, también. Mis infusiones de manzanilla, el frasco de pastillas para dormir que usaba cuando los dolores de la rodilla me despertaban a mitad de la noche, el cuaderno pequeño donde anotaba lo que me decían los médicos para no olvidarlo después. Todo, como si mi salud fuera también un estorbo que podía tirarse sin consultar. Seguí por el corredor hasta la sala. La silla de madera con cojín azul donde yo me sentaba cada tarde a rezar el rosario ya no estaba. En su lugar había una planta grande en una maceta de barro. Era una planta bonita, supongo, verde y frondosa, de esas que se ven bien en una foto. Pero yo no veía la planta.
Yo veía el espacio que había ocupado mi silla, veía el lugar exacto donde habían estado mis manos tantas veces, pasando cuenta por cuenta el rosario que me había dado mi madre antes de morir. Ese rosario también había desaparecido, claro. Seguía abriendo puertas. El baño, mi jabón, mi champú, mis medicamentos del botiquín, todo reemplazado por cosas que no conocía. El cuarto de lavado, mi mandil colgado en el gancho de siempre, ya no estaba. Cada espacio que revisaba era una nueva versión del mismo mensaje, pronunciado en silencio, pero con una claridad absoluta. Aquí ya no vives tú. Aquí ya no hay lugar para ti. Ya te borramos. Regresé al corredor y fue en ese momento cuando Itzel pronunció la frase. Se había movido del marco de la puerta y me había seguido a una distancia prudente, como si estuviera supervisando el recorrido. Se acercó 2 pasos cuando me vio detenerme. Me miró con esa calma suya que siempre me pareció más inquietante que cualquier grito, y dijo: «Puedes quedarte en el sofá por mientras nosotros resolvemos qué hacer contigo. ¿Qué hacer contigo? No qué hacer para ti, no cómo ayudarte, qué hacer contigo. Como si yo fuera un mueble al que no saben si renovar o tirar. Como si mi existencia fuera una variable en una ecuación que ellos necesitaban resolver a su conveniencia». Miré a Rodrigo una última vez. Seguía con el teléfono en la mano. Seguía sin moverse. Seguía sin hablar. Y en ese silencio suyo, en esa incapacidad absoluta de hacer o decir algo que me demostrara que todavía le importaba quién era yo para él, encontré la última confirmación que necesitaba. No grité, no lloré, no reclamé. Algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo dormido esperando que llegara este momento exacto, despertó con una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma. Tomé mi bolsa del hombro, la misma bolsa humilde con la que había salido del hospital esa mañana, con las pocas cosas que alcancé a guardar antes del alta, y caminé hacia el quintal. Salí por la puerta de atrás con pasos lentos pero deliberados, dejando atrás el corredor y la sala y las miradas de los dos, y me senté en el borde del cantero de flores, el mismo cantero que yo había llenado de tierra buena y semillas con mis propias manos en tiempos más amables. Saqué el teléfono, busqué el número, lo marqué, y mientras escuchaba sonar la llamada, con el sol de la tarde cayendo sobre mis manos y el olor de la tierra húmeda mezclándose con ese perfume extraño que había invadido mi casa, sentí por primera vez en mucho tiempo que el temblor de mis piernas no era solo debilidad. Era el inicio de algo. ¿Adivinas quién contestó esa llamada? ¿Crees saber lo que esa persona tenía guardado? No te vayas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente todo lo que creías entender de esta historia. Me llamo Norma. Tengo poco más de 65 años y llevo 11 siendo viuda. Ernesto, mi marido, murió un martes por la tarde de un infarto que no avisó, que no dio señales, que simplemente llegó y se lo llevó en cuestión de horas. Yo estaba en la cocina cuando me llamaron del hospital. Llegué corriendo con Rodrigo de la mano, un niño de apenas 10 años todavía, sin entender bien qué estaba pasando. Cuando nos dijeron que Ernesto no había sobrevivido, el mundo se partió en dos. El mundo de antes, donde yo tenía un marido y un compañero y alguien que me miraba con amor, y el mundo de después, donde era yo sola con un hijo y una deuda y el miedo de no saber si iba a alcanzar. Nunca tuve estudios más allá de la secundaria. Lo que tuve fue voluntad y las manos de mi madre, que me enseñó a coser desde niña. Eso fue lo que me salvó. Cosía vestidos de quinceañera, uniformes escolares, blusas, faldas, dobladillos, lo que cayera. También lavaba y planchaba ropa ajena. No me avergüenza decirlo. Me da orgullo. Porque con esas manos callosas y esa máquina de coser que rechinaba un poco cuando se cansaba, saqué adelante a mi hijo. Le di zapatos limpios cada inicio de año escolar. Le pagué los libros. Le compré el traje cuando se graduó. Estuve en cada paso que dio. Rodrigo fue siempre mi motor, el muchacho estudioso que llegaba con buenas calificaciones, que se esforzaba, que me daba las gracias cuando le servía la cena.
el hombre joven que consiguió trabajo de oficina y me dijo, con esa sonrisa que yo conocía desde que tenía dientes de leche, que ya no me iba a faltar nada. Yo me lo creí. Con toda el alma me lo creí. Cuando llegó Itzel, una mujer de familia acomodada, con estudios y opiniones y una manera de moverse por el mundo que decía a gritos que ella sabía exactamente lo que valía, pensé que era una bendición. Pensé que alguien así lo completaría, que lo haría crecer, que sería la compañera que mi hijo merecía. No vi las señales, o las vi y no quise mirarlas. Porque cuando una quiere creer que todo está bien, tiene una capacidad sorprendente para no ver lo que tiene enfrente. Las visitas se fueron espaciando. Primero dejaron de venir los domingos. Luego las llamadas se hicieron más cortas. Luego, sin que nadie lo dijera en voz alta, pasé de ser la madre a ser la suegra tolerada. Y después, sin que tampoco nadie lo dijera, pasé de la suegra tolerada al problema que no saben cómo resolver. Consuelo lo vio antes que yo. Consuelo siempre veía las cosas antes que yo. Era mi vecina de toda la vida, viuda también, con quien compartía el café de cada mañana y la mayoría de mis silencios importantes. Una mujer de pocas palabras, pero de las palabras correctas, en el momento correcto. Tenía un hijo que trabajaba en la delegación de una ciudad cercana. Mauricio. Lo llamaba con orgullo cada vez que podía. Un buen hombre, decía ella. Serio, recto. Yo lo escuchaba y asentía sin imaginar que algún día ese nombre me importaría tanto. La internación llegó de golpe, como llegan las cosas que cambian todo. Un dolor abdominal que empezó una noche sin avisar y no paró. Una obstrucción intestinal que requirió cirugía de urgencia. Las primeras semanas fueron las más difíciles de mi vida. Hubo noches en que los médicos no ocultaban su preocupación. Noches en que yo miraba el techo de la habitación del hospital y me preguntaba si volvería a ver mi casa. El hospital avisó a Rodrigo desde el primer día. Su respuesta llegó en forma de mensaje de texto, unas pocas palabras que leí varias veces sin poder creer que fueran todo lo que tenía para darme. Cualquier novedad me avisas. Consuelo estuvo ahí cada día. Durmió en una silla de plástico en el corredor más noches de las que debería haber dormido en esa posición a su edad. Pagó de su propio dinero los medicamentos que faltaban. Me trajo comida casera cuando ya pude comer. Me tomó la mano en las noches más oscuras. Hizo, con una generosidad que todavía me cuesta procesar, exactamente lo que un hijo debería haber hecho. Y mi hijo no hizo nada. Eso es lo que necesitas saber. Eso es el fondo de todo lo que vino después. ¿Recuerdas lo que sentiste la primera vez que alguien a quien amabas te dio la espalda cuando más lo necesitabas? Ese vacío tiene un nombre, y yo lo aprendí de memoria en esas semanas. Cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido. Quiero leerte. Estaba sentada en el borde del cantero con el teléfono en la mano cuando Consuelo contestó al segundo tono. Hablé en voz muy baja, casi en susurro, aunque no había nadie cerca de mí en ese quintal. Las flores a mi alrededor estaban descuidadas, algunas marchitas con la tierra seca. Yo las hubiera regado si hubiera estado en casa, nadie más lo había hecho. Consuelo, le dije, vaciaron mi cuarto, todo, no quedó nada. Hubo una pausa del otro lado, no una pausa de sorpresa, no un silencio de incredulidad. Era la pausa de quien ya sabía lo que iba a escuchar y simplemente estaba acomodando las palabras para responder. Lo sé, Norma, dijo, y en esas 3 palabras había algo que me detuvo por completo. No dijo lo siento, no dijo cómo es posible, qué barbaridad, no puedo creerlo. Dijo lo sé, con la serenidad tranquila de quien conoce la historia desde antes de que te la cuenten. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Y Consuelo hizo una pausa más larga esta vez, una pausa que en ese momento me resultó enigmática, pero que después comprendí perfectamente. Norma, dijo al fin, porque estuve viendo todo esto venir desde que te internaron, y tomé precauciones. No entendí de inmediato qué quería decir con eso. Mi mente, todavía procesando el impacto de lo que había encontrado al entrar a la casa,
No alcanzó a armar de una sola vez lo que ella estaba insinuando. Pero algo en su tono me indicó que Consuelo no me había contestado el teléfono para darme el pésame. Me había contestado para contarme algo que cambiaba la dimensión de todo lo que estaba viviendo. Empezó a explicarme con esa calma suya de siempre, sin prisa, como si hubiera tenido este momento ensayado en la cabeza durante algún tiempo. Las paredes entre nuestras casas, me dijo, siempre fueron delgadas, muy delgadas. Ella lo sabía porque a veces, cuando yo ponía el radio o hablaba en voz alta con Ernesto antes de que él muriera, podía escucharse perfectamente del otro lado. Y desde el día en que me internaron, lo que se escuchaba de mi lado no era silencio de casa vacía, eran discusiones. Eran planes pronunciados a gritos, con la confianza descuidada de quien cree que no hay nadie escuchando. Palabras que no deberían haber sido pronunciadas nunca bajo ese techo y que, sin embargo, atravesaban la pared con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Consuelo me dijo que, en los días que siguieron a mi internación, las discusiones entre Rodrigo e Itzel se volvieron frecuentes y cada vez más intensas. Las voces subían tanto que ella podía escuchar fragmentos completos desde su cocina, desde su sala, incluso desde su cuarto cuando la noche estaba tranquila. Al principio pensó que eran peleas de pareja, de esas que llegan con el estrés de una situación difícil, pero el contenido de lo que escuchaba la fue alertando con una rapidez que no esperaba. Hablaban de mí, hablaban de la casa, hablaban de plazos y de trámites con una frialdad que la dejó sin palabras. Fue entonces cuando tomó su teléfono y empezó a grabar, apoyándolo contra la pared medianera en los momentos en que las voces eran más claras. Grabó porque no podía creer lo que escuchaba y necesitaba tener prueba de que no se estaba equivocando. Grabó porque Mauricio, su hijo, le había dicho alguna vez que en su trabajo había aprendido que las palabras se olvidan, pero las grabaciones no. Y grabó porque algo dentro de ella, ese instinto que tienen las personas que han visto mucho de la vida, le decía que lo que estaba pasando al otro lado de esa pared iba a importar. Mauricio, cuando ella le envió los audios, le confirmó que por haber sido captadas desde el interior de su propia casa, sin ninguna intervención ilegal, eran legalmente utilizables como evidencia en una averiguación. Pero Consuelo no había terminado. También me contó sobre los documentos. Días antes de que yo recibiera el alta, ella había visto a Itzel desde su ventana rasgando unos papeles con cierta prisa antes de meterlos en la bolsa de basura que dejaba en la banqueta. El gesto la extrañó, porque no era la manera en que uno desecha papeles sin importancia. Era la manera en que uno desecha algo que no quiere que nadie vea. Las discusiones que había escuchado incluían referencias a contratos, a nombres, a una prima de Itzel. Eso fue suficiente para que Consuelo esperara a que el camión de basura no hubiera pasado todavía, bajara a la banqueta y recuperara los fragmentos rasgados. Los juntó con paciencia sobre su mesa de cocina, como un rompecabezas pequeño y perturbador, y lo que pudo reconstituir confirmó lo que las grabaciones ya insinuaban. Eran borradores de un contrato de compraventa, de mi casa, con mi nombre como vendedora, con el nombre de una prima de Itzel como compradora. Documentos incompletos, con espacios en blanco todavía, pero suficientemente legibles para entender sin ninguna duda hacia dónde iba todo aquello. Mauricio los revisó también y confirmó que, junto con las grabaciones y el registro de la tentativa fallida en el cartorio, constituían base suficiente para iniciar una averiguación preliminar formal, porque eso también había pasado mientras yo estaba internada. Rodrigo, actuando en conjunto con Itzel, y no simplemente arrastrado por ella, había intentado iniciar el trámite de transferencia del inmueble en el registro de propiedad. Los dos habían ido juntos. Los dos habían firmado la solicitud inicial. Lo que detuvo el proceso no fue la conciencia de ninguno de los dos. No fue un momento de lucidez. Fue un requisito burocrático. El cartorio exigió mi presencia física o una procuración legalmente firmada y reconocida. Sin eso no había trámite. Y como yo seguía viva, y como yo no había firmado ninguna procuración porque nadie me la había pedido,
El proceso se trabó. El funcionario que los atendió, al notar la irregularidad de la situación, había levantado un registro interno de la gestión. Ese registro, sumado a todo lo demás, era parte de lo que Mauricio ya tenía en mano antes de salir hacia mi casa. Me quedé en silencio un momento muy largo. Tenía el teléfono pegado a la oreja, pero no sentía nada, ni el calor de la pantalla, ni el peso del aparato en la mano. Solo sentía el sonido de mi propia respiración y el zumbido quieto de todo lo que Consuelo acababa de decirme, acomodándose en mi cabeza como piezas que encajan en un rompecabezas que uno no quería terminar de armar. Los ojos se me fueron hacia las flores del cantero. Estaban secas, casi muertas, con las hojas dobladas hacia adentro como protegiéndose. Yo las hubiera regado. Yo nunca las hubiera dejado así. Nadie en esa casa se había molestado en hacerlo, porque nadie en esa casa se había preocupado por lo que a mí me importaba. Norma, dijo Consuelo, y su voz tenía esa mezcla de firmeza y ternura que solo le conocía en los momentos más importantes. El Mauricio salió hace un rato. Ya va para allá. Mauricio, su hijo, el hombre serio y recto del que ella me había hablado tantas veces con orgullo. El que trabajaba en la delegación, el cuyo número yo guardaba en mi teléfono desde hacía tiempo, desde que Consuelo me lo dio casi en broma y me dijo, por si algún día lo necesitas, aunque espero que nunca lo necesites. Yo lo había guardado con la misma esperanza, pero hoy lo había necesitado, y él ya estaba en camino. ¿Qué crees que iba a pasar cuando Mauricio llegara a esa puerta? ¿Crees que Rodrigo e Itzel tenían la más mínima idea de lo que se venía encima? Acompáñame, porque lo que sucede a continuación es algo que yo misma tardé en poder creer que estaba viviendo. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Rodrigo empezó a mostrarse inquieto antes de que yo volviera al interior de la casa. Lo vi por la ventana del quintal, mientras yo todavía estaba sentada en el cantero con el teléfono en la mano. Se movía por la sala con pasos cortos y nerviosos, de un lado a otro, con el teléfono contra la oreja, hablando en voz baja con alguien que yo no podía escuchar. Cada tanto se asomaba hacia el quintal para verificar que yo seguía ahí. Creo que esperaba que yo llegara adentro llorando, con esa fragilidad que a veces confundimos con debilidad y que en realidad es simplemente el peso natural del dolor. Esperaba súplica, tal vez, o un intento desesperado de negociar, o esa voz rota con la que una madre le ruega a su hijo que recapacite y que vuelva a ser quien era. Lo que no esperaba era lo que encontró cuando entré por la puerta del quintal de regreso a la sala. Una mujer que caminaba despacio, que se sentaba sin decir nada, que lo miraba con una serenidad que él no reconocía porque nunca la había visto en mí. Itzel fue la primera en perder la paciencia, como casi siempre. Entró al quintal con una actitud completamente diferente a la de unos minutos antes, y al no encontrarme ahí, me buscó adentro con esa determinación suya de quien no tolera que las cosas escapen a su control. Ya no era la administradora fría que informaba sobre decisiones tomadas. Ahora era la negociadora que intenta cerrar un trato antes de que las condiciones cambien. Se sentó frente a mí en el sillón de enfrente, juntó las manos sobre las rodillas con ese gesto suyo de persona razonable que explica cosas a quien no las entiende, y empezó a hablar del futuro. Dijo que habían investigado opciones, que se habían tomado el tiempo de buscar el lugar adecuado. Habló de un sitio con jardín, con personal capacitado, con actividades para los residentes. Habló de mensualidades, como si me estuviera vendiendo un seguro. Habló de calidad de vida, con la misma facilidad con que se habla del pronóstico del tiempo. Y en ningún momento de ese discurso pronunció la palabra asilo. Supongo que creía que llamarlo de otra manera lo hacía distinto. No lo hacía. Era exactamente lo mismo, envuelto en palabras más cómodas para quien lo proponía, no para quien lo recibía. Yo la escuché. La dejé hablar. No la interrumpí. No cuestioné nada. No hice ningún gesto que indicara lo que estaba pensando.
Itzel interpretó ese silencio como receptividad, o tal vez como resignación, que era lo que ella esperaba de mí. Se fue animando a medida que hablaba, sumando detalles, añadiendo argumentos, construyendo el caso de por qué aquello era lo mejor para todos. Para mí, en primer lugar, claro. Siempre era para mí, en primer lugar. Esa era la parte que más me costaba escuchar sin reaccionar. La manera en que ella enmarcaba todo como un favor, como una preocupación genuina, como el sacrificio generoso de quien se toma el tiempo de buscar soluciones para los demás. Rodrigo se acercó después. Traía un discurso preparado. Eso era evidente. Lo noté en la respiración que tomó antes de empezar, en el orden demasiado prolijo de las ideas, en el tono de quien repasó las palabras varias veces antes de pronunciarlas. Me habló de que la casa era grande para una persona sola, que mantenerla requería un esfuerzo que ya no era razonable para alguien de mi edad y con mi estado de salud reciente. Me habló de que ellos también tenían sus propias necesidades y su propia vida que construir. Me habló de que lo del hospital había sido una señal de que yo requería cuidados más especializados de los que ellos podían darme. Cada argumento era prolijo. Cada argumento tenía su lógica interna, y cada argumento estaba construido sobre la premisa de que yo era un problema que necesitaba gestión, no una madre que merecía amor. Lo que me resultó más revelador, mientras lo escuchaba, fue darme cuenta de que ese discurso no era el de alguien que fue arrastrado por las circunstancias. Era el discurso de alguien que había pensado en esto, que había elaborado sus justificaciones, que había llegado a esa sala con sus argumentos listos porque en algún momento, en alguna conversación privada, había decidido que eso era lo que iba a decir. Lo escuché completo, cada palabra, sin moverme, sin apartar la vista, sin darle la satisfacción de ver que algo de lo que decía me rompía. Y cuando terminó, cuando su voz se apagó, y solo quedó el silencio de esa sala con el sol entrando por la ventana, lo miré fijo a los ojos y le dije con una voz tan tranquila que creo que me sorprendió incluso a mí misma. Intentaste vender mi casa mientras yo estaba operada. El efecto fue inmediato y total. Rodrigo parpadeó, abrió la boca y no salió ningún sonido. El color se le fue del rostro en el tiempo que tarda un suspiro. Sus manos, que había tenido quietas sobre las rodillas mientras hablaba, de repente no supieron dónde ponerse. Itzel reaccionó más rápido que él, como siempre. Dio un paso adelante y levantó la voz para decir que yo estaba confundida, que las semanas en el hospital y la anestesia a veces afectaban la memoria y la percepción de las personas mayores, que era exactamente por eso que necesitaba atención especializada, que nadie estaba tratando de hacerme daño, sino todo lo contrario. Su voz era firme y alta, pero sus ojos eran los de alguien que acaba de pisar un terreno que no esperaba encontrar bajo sus pies. Rodrigo siguió sin hablar, siguió sin poder mirarme. Balbuceó algo incomprensible, algo que quería ser una negación, pero que no llegó a serlo, y bajó la vista al piso con la postura de quien sabe que no puede defenderse de lo que le están diciendo, porque lo que le están diciendo es verdad. Y en ese instante, en esa incapacidad suya de mirarme a los ojos y decirme con claridad que yo estaba equivocada, encontré la única respuesta que necesitaba. No necesité más. Fue entonces, en medio de ese silencio cargado y ese intercambio de miradas rotas, cuando escuchamos el sonido de un carro que se detenía despacio frente a la casa, una puerta que se abría, pasos seguros en la banqueta, y después el timbre, sonando con esa normalidad indiferente que tienen los timbres cuando no saben lo que están anunciando. Itzel y Rodrigo se miraron entre sí. Yo me levanté del sillón con calma y caminé hacia la puerta. ¿Crees que Itzel y Rodrigo imaginaban quién estaba esperando al otro lado? ¿Crees que todo el plan que habían construido con tanto cuidado iba a resistir lo que estaba por entrar en esa casa? No cambies de canal, porque lo que sucede cuando abro esa puerta es el momento que todo lo cambia. Fui yo quien caminó hasta la entrada, con paso lento pero firme, con la espalda recta de quien ha decidido que ya no va a doblarse más, abrí la puerta. Mauricio estaba ahí.
Era un hombre de mediana edad, con cara de pocas palabras y una mirada directa que no juzgaba, pero que tampoco se disimulaba. Lo acompañaban 2 personas más, igualmente serias, igualmente tranquilas en esa manera que tienen los que hacen ese trabajo de parecer tranquilos, aunque la situación no lo sea. Se presentó con su nombre completo y su cargo, brevemente, sin rodeos ni explicaciones innecesarias. Dijo que venía a realizar una verificación preliminar en relación a una denuncia que había sido formalmente registrada y que agradecía que le permitiera entrar. Lo hice pasar. Itzel se puso de pie de inmediato cuando los vio cruzar el umbral. Rodrigo no se movió del sillón, como si las piernas se le hubieran vuelto de piedra. Mauricio saludó a los dos con la misma neutralidad respetuosa con que me había saludado a mí, y después, sin apresurarse, explicó el motivo puntual de su presencia. Había una denuncia formal registrada. Había documentos recuperados. Había grabaciones obtenidas desde el interior de la propiedad vecina. Había un registro levantado por el cartorio sobre una gestión irregular iniciada, mientras la titular del inmueble se encontraba hospitalizada. Todo eso constituía base suficiente para iniciar una averiguación preliminar, que era exactamente lo que estaba haciendo. Verificar los hechos, tomar declaraciones, documentar la situación. No era una acusación definitiva. Era el inicio de un proceso que seguiría su curso con la rigurosidad que correspondía. Cada palabra que pronunciaba era precisa, y cada una de esas palabras caía en el aire de esa sala con un peso que Itzel y Rodrigo claramente no habían anticipado. Vi cómo el rostro de Itzel cambiaba de expresión mientras escuchaba. Primero incredulidad, después cálculo, después algo que se parecía mucho al miedo, aunque ella hiciera todo lo posible por no dejarlo ver. Rodrigo simplemente se fue derrumbando en silencio, poco a poco, como una estructura que pierde los apoyos uno por uno. El derrumbe de Rodrigo llegó antes de lo que yo esperaba. No fue dramático, no hubo llanto ni gritos ni escenas teatrales. Fue ese colapso silencioso y terrible de quien ve que el piso que pisaba no era sólido y cae hacia adentro sin hacer ruido. Empezó a hablar de manera atropellada, señalando a Itzel, diciéndole a Mauricio que había sido idea de ella desde el principio, que él nunca había querido llegar tan lejos, que solo había seguido la corriente. Pero Mauricio lo interrumpió con calma y le recordó que su nombre también figuraba en la solicitud registrada en el cartorio, que él también había estado presente en esa gestión, que los hechos no distinguían entre quién propone y quién ejecuta cuando ambos participan. Rodrigo cerró la boca. Itzel lo miró con una frialdad que heló el ambiente de esa sala. «No me eches a mí lo que tú decidiste», le dijo. Una frase breve, dicha sin levantar la voz, sin alterarse. Y en esa frase breve estaba toda la dinámica de años que yo había elegido no ver con claridad. Mauricio sacó el teléfono de Consuelo, que ella le había entregado antes de que él saliera hacia mi casa, junto con todas las grabaciones ya revisadas y seleccionadas. Él ya las conocía, ya había escuchado cada una de ellas antes de llegar. Había elegido reproducir una en particular no porque fuera un descubrimiento de último momento, sino porque era la más relevante para que yo, y también Rodrigo e Itzel, entendieran con claridad la dimensión de lo que estaba documentado. La voz de Itzel llenó la sala, nítida, inconfundible, sin lugar a dudas. Hablaba de la casa, de los tiempos del trámite, de los plazos, de cómo gestionar los detalles para que todo pareciera limpio desde afuera. Y después, en un tono diferente, más bajo, más calculado, como el tono de alguien que está razonando en voz alta sobre algo que ya tiene resuelto en la cabeza, decía algo que yo nunca había escuchado antes, algo que yo no sabía que existía, algo que cambió, en el tiempo que tarda un latido, todo lo que yo creía entender sobre lo que había pasado durante esas semanas en el hospital. ¿Sabes cuál es el descubrimiento más difícil que puede hacer una madre? No es descubrir que su hijo falló, es descubrir que su hijo eligió fallar, que hubo un momento exacto, una conversación precisa, en la que tomó una decisión. Sigue aquí conmigo,
porque lo que viene es lo más duro de toda esta historia, y necesito que lo escuches completo. La voz de Itzel en la grabación era la de alguien que razona con una frialdad que todavía me cuesta describir sin que se me revuelva algo por dentro. Si vas al hospital y ella se recupera, puede cambiar todo. Puede poner la casa a nombre de la vecina o de alguna fundación. Tú sabes cómo se ponen las viejas cuando se sienten solas y abandonadas. De repente les da por ser generosas con los extraños. Pero si no vas, si ella muere sin haberte visto, nadie puede señalarte a ti. El hospital tiene la responsabilidad médica. Tú simplemente no supiste a tiempo que era tan grave. Una pausa. El sonido de la respiración de los dos, y después la voz de mi hijo. La voz que yo reconocería entre miles y entre millones porque la escuché llorar por primera vez el día que llegó al mundo. La voz que pedía agua en las noches de fiebre. La voz que me dijo: mamá, te quiero más veces de las que puedo contar. Esa voz dijo: está bien, tienes razón, no voy. 3 frases. 7 palabras, y en esas 7 palabras estaba todo. No había sido indiferencia, no había sido cobardía pasiva, ni negligencia, ni falta de tiempo, ni de dinero, ni de posibilidades. Había sido una decisión, tomada con plena conciencia, en una conversación real, en un momento real, en el que Rodrigo sopesó sus opciones y eligió no aparecer porque creyó que si yo moría, las cosas serían más simples, más ordenadas, más rentables para él. Y lo que me destrozó no fue solo eso. Fue el silencio que siguió a esas palabras en la grabación. Porque después de que Rodrigo dijo: está bien, tienes razón, no voy, no hubo arrepentimiento inmediato. No hubo una pausa larga de alguien que lucha consigo mismo. Hubo el sonido de una silla moviéndose, de pasos, de la vida continuando como si esa decisión no tuviera el peso que tenía. Sentí que algo en mi interior se sacudía de una manera que no esperaba. No fue el dolor tranquilo que había cargado todo el día. Fue algo físico, repentino, como cuando la tierra se mueve bajo los pies y el cuerpo reacciona antes de que la mente termine de procesar. Me faltó el aire por un instante. Sentí las manos frías de golpe a pesar del calor de la tarde. Me apoyé en el respaldo del sillón sin darme cuenta de que lo hacía. Cerré los ojos un segundo, solo un segundo, porque necesitaba que todo dejara de girar. Mauricio lo notó y se acercó un paso, preguntando en voz baja si me encontraba bien. Le dije que sí, con un movimiento de cabeza, aunque no estaba segura de que fuera verdad, porque en ese momento no estaba bien. Estaba procesando la diferencia entre saber algo y confirmarlo, entre temer lo peor y escucharlo con la propia voz de tu hijo. Y eso no se procesa sin que el cuerpo acuse el golpe. Después, cuando el mareo pasó y la respiración volvió a su ritmo, algo más quieto tomó su lugar. No era serenidad todavía. Era el silencio que viene después de que algo se rompe definitivamente y ya no hay manera de pegarlo. El silencio de quien entiende que el hijo que conoció, el niño de 10 años que lloraba en el hospital cuando su padre no sobrevivió, ese hijo se había ido perdiendo mucho antes de que yo me diera cuenta. Y yo, con todo mi amor, con toda mi dedicación, con toda la vida que invertí en él, no lo había podido retener. ¿Alguna vez llegaste al punto en que ya no pudiste seguir justificando a alguien que amabas? Ese momento en que la evidencia se vuelve tan clara que ya no hay manera de mirar para otro lado por más que quieras. Es un momento que duele de una manera que no tiene palabras suficientes. Cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo así. A veces nombrar el dolor ayuda a cargarlo un poco menos. Mauricio pausó la grabación. La sala quedó en silencio absoluto. Itzel tenía la mandíbula apretada y la mirada clavada en algún punto de la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, sin decir nada. Rodrigo tenía los ojos enrojecidos y la vista en el piso. No me buscaba, no extendía la mano hacia mí, no pronunciaba mi nombre. Solo estaba ahí, sentado en el sillón de una casa que había intentado quitarme, sin ser capaz de hacer siquiera lo más mínimo. Mauricio me miró a mí. Yo asentí en silencio. Él asintió también.
Y después le indicó a Itzel, con esa calma profesional que no dejaba espacio para negociaciones, que los acompañara para rendir su declaración en el marco de la averiguación. Itzel se levantó sin mirarme, sin dirigirme una sola palabra, sin ningún gesto que reconociera lo que había hecho ni lo que acababa de escuchar. Salió de esa sala como si fuera ella la agraviada, con esa dignidad impostada de quien no sabe perder. Y Rodrigo se quedó solo, solo en la sala de mi casa, solo con todo lo que había elegido ser y con todo lo que esa elección le había costado. ¿Quieres saber cómo terminó todo esto? ¿Crees que Rodrigo encontró la manera de arreglarlo? Lo que pasó en las semanas siguientes cerró esta historia de una forma que yo misma tardé en poder creer. Quédate hasta el final. Pasaron semanas. El proceso siguió su curso con la lentitud propia de estas cosas, pero siguió sin detenerse. La averiguación preliminar se fue convirtiendo en un expediente formal. Las diligencias avanzaron, los documentos recuperados por Consuelo fueron analizados. Las grabaciones fueron incorporadas como evidencia dentro del proceso. La transferencia que habían intentado iniciar, ese trámite que casi me quita la única propiedad que yo tenía en el mundo mientras yo estaba en una cama de hospital luchando por recuperarme, fue anulada de manera preventiva desde las primeras semanas, como medida cautelar mientras el proceso seguía su curso. Mi casa quedó protegida, registrada a mi nombre, sin posibilidad de movimiento hasta que la situación se resolviera legalmente. Itzel fue citada a declarar en más de una ocasión. Su prima, la que aparecía como compradora en esos borradores que Consuelo reconstituyó sobre su mesa de cocina, también fue llamada a dar su versión. El proceso no fue rápido ni sencillo. Hubo momentos en que yo me despertaba en las noches con esa angustia quieta de no saber cómo terminaría todo, de si el sistema funcionaría o si al final las cosas se diluirían como a veces se diluyen. Pero Mauricio me mantuvo informada con la misma discreción y la misma seriedad con que había manejado todo desde el principio. No me prometió resultados que no podía garantizar. Me explicó los pasos, los tiempos, las posibilidades reales. Y yo aprendí en esas semanas que hay cosas en las que es posible confiar si uno tuvo la fortuna de encontrar a las personas correctas. Itzel pidió el divorcio antes de que el proceso terminara. En cuanto vio que las consecuencias iban a ser reales, en cuanto entendió que ya no había manera de salir de aquello sin cargar con una parte del peso, decidió que Rodrigo ya no le convenía. Lo dejó con la misma eficiencia con que había planificado todo lo demás, sin drama, sin escenas, con la frialdad pragmática de quien corta una inversión que dejó de ser rentable. Rodrigo se quedó solo, sin ella, sin la casa que habían planeado quedarse, sin el futuro que habían imaginado construir sobre mis espaldas. Supe todo eso a través de terceros, a través de Mauricio, a través de algunos conocidos comunes que a veces me cruzaba en la calle. Yo no lo busqué, no llamé, no pregunté. Había llegado a un punto en mi vida en que entendí que el silencio también es una forma de respuesta y que a veces la respuesta más honesta es no dar ninguna. Rodrigo apareció en mi puerta una mañana, tiempo después de que las medidas cautelares ya estuvieran firmes y el proceso siguiera su camino sin que yo necesitara intervenir. Escuché el timbre y supe antes de abrir que era él. Tenía ese presentimiento que solo dan los años de conocer a alguien desde que nació. Abrí la puerta y lo encontré parado en el umbral, sin atreverse a entrar, con esa postura de quien sabe que no tiene derecho a cruzar sin permiso. Estaba diferente, más delgado, visiblemente, con ojeras profundas y la ropa sin el cuidado de siempre, un poco arrugada, como la ropa de alguien que duerme mal y que por las mañanas ya no tiene energía para los detalles. Me miró y por primera vez en mucho tiempo no desvió la vista. Me sostuvo la mirada, y en esa mirada yo vi muchas cosas al mismo tiempo: vergüenza, agotamiento, algo que quería parecer arrepentimiento y que tal vez lo era, aunque ya no pudiera cambiar nada. Empezó a hablar, un discurso largo y desordenado que iba del arrepentimiento a las explicaciones y de las explicaciones de regreso al arrepentimiento en espirales que se repetían sin llegar a ningún lugar claro.
Decía que había sido débil, que Itzel lo había manejado desde antes de lo que yo imaginaba, que él siempre había sido incapaz de contradecirla, que se dejó llevar sin medir las consecuencias. Pero también decía, y esto me importó más que cualquier otra cosa que pronunció esa mañana, que sabía que no era inocente, que había estado presente en ese cartorio, que había escuchado las conversaciones y no las había detenido, que había tomado decisiones propias aunque hubiera alguien empujándolo, que lo sabía, que eso era lo que más le costaba cargar. Decía que nunca quiso que yo muriera, que en el fondo siempre me quiso, que se odió a sí mismo cada día de esas semanas, pero que tampoco fue capaz de ir contra lo que ya había puesto en marcha. Decía que lo sentía de verdad, que no esperaba que yo lo perdonara, pero que necesitaba que yo supiera que lo sentía. Yo lo escuché completo, con la misma paciencia con que lo había escuchado siempre, con esa paciencia de madre que a veces confundimos con infinita, cuando en realidad también tiene un límite. Y cuando terminó, cuando su voz se quebró ligeramente al final y se quedó esperando, lo miré a los ojos con la calma que aprendí a cargar como un escudo durante todos esos meses y le dije, te esperé durante 6 semanas en ese hospital. Cada día esperé que abrieras esa puerta. Ni una sola vez lo hiciste. Eso me enseñó todo lo que necesitaba saber. No grité. No le deseé ningún mal. No le recriminé nada de lo que no había dicho ya, implícita o explícitamente, en todo lo que habíamos vivido. Simplemente cerré la puerta, con suavidad, con esa tranquilidad de quien ya procesó lo que tenía que procesar, ya lloró lo que tenía que llorar en la intimidad de sus propias noches, y que ya no necesita seguir cargando con lo que no le pertenece. Cerré la puerta y me quedé un momento parada del otro lado, con la mano todavía sobre la manija, respirando, y lo que sentí no fue triunfo, no fue venganza satisfecha, fue algo mucho más simple y mucho más profundo, fue alivio, el alivio silencioso de soltar un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Esa tarde, Consuelo vino a casa. Preparé café, el mismo café de siempre, con la misma cafetera de aluminio que uso desde hace más años de los que recuerdo. Nos sentamos en el quintal, en la misma mesa de siempre, bajo el mismo cielo de siempre. Yo había replantado las flores del cantero, las mismas que Itzel había arrancado cuando decidió que el quintal necesitaba otra imagen. Tardaron en agarrar. Hubo días en que pensé que no iban a sobrevivir, que el daño había sido demasiado, que ya no había manera de que volvieran. Pero agarraron. Crecen mejor ahora que antes, creo yo. Más libres, tal vez, más afianzadas en la tierra. Consuelo me preguntó cómo estaba mientras le pasaba su taza. Le dije la verdad, como siempre se la digo, cansada, pero entera, dolida, pero libre. Era una combinación extraña de sentir, pero era honesta. Y con Consuelo nunca necesité ser otra cosa que honesta. Hay personas que solo te valoran cuando creen que puedes desaparecer, que te miran de reojo mientras estás enferma calculando lo que dejarás, lo que vale lo que tienes, el espacio que ocupas y que ellos podrían ocupar mejor. Y hay personas que se quedan aunque no tengan ninguna razón para hacerlo, que duermen en sillas de plástico en pasillos de hospital porque no soportan la idea de que estés sola, que guardan fragmentos de papel rasgado de una bolsa de basura porque tienen el instinto de quién sabe, antes de que los hechos lo confirmen, que esos papeles van a importar, que graban lo que escuchan a través de una pared delgada porque algo dentro de ellas dice que hay que dejar constancia de lo que está pasando. Aprendí a distinguir a unas de otras. Me costó mucho. Me costó años de no querer ver lo que tenía enfrente, años de justificar y de perdonar antes de que hubiera razones suficientes para hacerlo, años de creer que el amor que yo daba iba a ser devuelto en la misma medida, porque así es como yo entendía que funcionaban las cosas. Pero aprendí. Y hoy, sentada en ese quintal con mi café y mis flores recién crecidas y la presencia callada y leal de la mujer que nunca me falló, entiendo que a veces la vida nos quita cosas que creíamos irreemplazables para hacernos ver lo que siempre estuvo ahí.
lo que nunca necesitó demostrarse porque simplemente era, lo que no tenía precio y no necesitaba precio porque no estaba a la venta. Eso es lo que me quedó de todo esto, no la amargura, no el rencor, la claridad y la certeza, tranquila y firme como la tierra de ese cantero, de que incluso después de lo peor, mientras haya una taza de café y alguien que te quiera de verdad al otro lado de la mesa, todavía vale la pena seguir. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.